Dice la escritura, Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Del Dios viviente. Aleluya. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te adoramos, exalto tu nombre. Pido ahora que voy a exponer tu palabra. Bendigas a tu pueblo, a los que nos ven, Señor, por medio de esta transmisión aquí desde la iglesia Centro Evangelístico de Avance. Gracias, Señor, por lo bueno que eres tú para con nosotros, lo grande, Dios, y lo maravilloso. Recibe toda la adoración, mi Dios amado, la gloria es tuya. Muchas gracias. Digamos amén, amén, amén. Tomen su silla. En este libro, esta predicación, Dios me la dio en el año 2010. Yo la llevé aquí en los bosquejos, amén, para predicar. Se llama ¿Cómo se manifiestan los descensos espirituales? ¿Qué reacción hay en una persona que empieza, amén, a descender? A descender, no ascender, a descender espiritualmente. Y en Pedro nosotros vamos a mirar, aleluya, cómo empezó el descenso espiritual de Pedro. Amén. Usted sabe que Pedro, aleluya, fue, aleluya, discípulo de Juan el Bautista. Ellos siguieron a Juan el Bautista. Y la Biblia enseña, gloria a Dios, que Juan el Bautista, después que él muere, que es muerto por, alabados a Dios, por Herodes y la esposa de él, que era Herodiana, la quería, mandó a quitarle la cabeza a Juan. El grupo que había de discípulos de Juan el Bautista, muchos siguieron a Jesús, y Pedro es uno de ellos. Pero en Pedro no había conversión. Lo primero que nosotros vemos en Pedro es que Pedro se convierte. Y la Biblia enseña que Jesús llegó al lago de Genesaret y había muchas barcas ahí. Y de las tantas barcas que había, Jesús se monta en la barca de Pedro. Mire, cuando Dios tiene un propósito, al montarse en la barca de Pedro, aleluya, él le dice a Pedro: boga más, amén, boga más adentro. Dice que la barca estaba en la orilla, y Jesús tomó esa barca para predicarle a la gente, para predicarle, aleluya, para enseñar. Y después que empezó Jesús a enseñar, que terminó, le dijo a Pedro: métete más adentro, boga mar adentro. Y cuando Pedro hizo lo que el Señor le dijo, boga mar adentro, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: lanza la red, tira la red. Porque Pedro y sus familiares, su papá era pescador. Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada. Eso habla de una vida frustrada, de fracaso, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, de esfuerzo, pero que no había fruto en ese día para Pedro. Pero el Señor tenía algo especial. Y cuando Pedro tiró la red, dice que atrapó a una gran cantidad de peces. Era tanto, hermano, los peces, que la red, amén, se rompía. Y dice que la barca donde estaba Pedro con Jesús quería hundirse.
¿qué hizo Pedro? Llamó a los que estaban también, aleluya, en otras barcas, los llamó, aleluya, amén, para manifestar o compartir la bendición. Cuando esos peces salen atrapados por la red, eso impresionó a Pedro. Eso llevó a Pedro, aleluya, que en la orilla reconociera a Cristo y se postró de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él antes era pescador. Le quita usted la S a la palabra pez y queda para la palabra pecador. Apártate de mí. Desde ese momento Pedro reconoce, aleluya, y se arrepiente. Se arrepiente. ¿Qué le dijo Jesús? Amén, hermano. No temas, hoy te voy a hacer pescador de hombres. Jesús lo llama, lo salva y lo llama al ministerio evangelístico. Amén. Lo convierte, alabado sea Dios, pero también lo lleva a decirle el ministerio que él iba a tener como evangelista. Y desde ahí fue la conversión del apóstol Pedro. Aleluya. Toda persona tiene que meterse en la línea de la conversión. Toda persona, para ir al cielo, la garantía es, aleluya, entender que tiene que convertirse. Amén. Usted sabe que la conversión es: confieso mi pecado, me aparto, no lo vuelvo a hacer más. La conversión es representada en la Biblia como un nuevo nacimiento. Pero también la conversión es mostrada en la Biblia como una limpieza. También es mostrado en la Biblia, alabado sea Dios, que hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. Es un cambio. Amén. Es una limpieza. Es una transformación. Desde ahí, hermano, el apóstol Pedro, alabado sea Dios, empezó a caminar con Jesús. Aleluya. Jesús lo llamó después a no solamente a ser a evangelista, sino que Jesús estuvo orando en el monte y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, dice que escogió a 12 de ellos, a 12 discípulos, para que estuvieran con él, los cuales también llamó apóstoles. Aleluya, los llamó apóstoles. Y de eso fue Pedro escogido como apóstol. Tercero, cuando ya Jesús resucita, amén, que se va, aleluya, la Biblia dice que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Amén. Pero antes Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Dice: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y el Señor dice por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderitos. Los corderos son las ovejitas nuevas, ¿verdad? Los que están empezando. Y por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Dios: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sigue apacentando mis. Dice que Pedro se sintió triste que Jesús le preguntara por 3 veces: ¿me ama? Aleluya. Y él llorando dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Amén, alabado sea Dios, aleluya. Entonces de ahí el Señor le dice que él iba a ser pastor. Pastor, primero Dios lo llamó al ministerio evangelístico: estaré pescador de hombres. Después lo llamó como apóstol y después lo llamó, aleluya, como pastor. Alabado sea Dios. Y Pedro escribe 2 cartas: la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. El apóstol Pedro también murió como mártir. La Biblia enseña que el apóstol Pedro, aleluya, fue crucificado boca hacia abajo. Aleluya, iban a crucificarlo, amén, con la boca hacia arriba como Cristo. Pero él dijo: yo no soy digno, aleluya, alabado sea Dios, de morir como murió mi amado Salvador. Y murió crucificado, amén, hermano, boca hacia abajo. Esa es parte de la vida de Pedro. Pero en el desarrollo de su vida, nosotros vemos unas falencias en Pedro. Una de las primeras, nosotros la encontramos en Lucas, por favor. El capítulo 21 de Lucas. Amén. Encontramos una falencia del apóstol. 21:34 de Lucas. Dice la escritura así, aleluya. Gloria sea el Señor. Mirad también por vosotros mismos, dije Lucas 21, ¿verdad?
34. Mirad por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de ¿qué? De este siglo, y venga de repente aquel día. Amén. O sea, aquí el Señor está manifestando que nosotros tenemos una responsabilidad individual. Cuando Él dice, mirad por vosotros mismos, es una responsabilidad. Hay otro texto que dice, amén, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque si haces esto te salvas a ti y también a los que ¿qué? A los que te oyen. A los que te oyen. O sea, hay una responsabilidad. Eso habla de nosotros. Tenemos que ser responsables de nuestra vida espiritual, de cómo estoy caminando en el Señor. Ahora, la Biblia nos muestra, amén, en estos textos, en primera de Juan 5:18, en la versión más antigua que la que nosotros usamos, la del 60, dice, amén, el que es engendrado por Dios no peca. Miren, no peca. Se guarda a sí mismo, la versión 9, y el maligno no le toca. La versión de nosotros, esta que usamos el dice, Dios lo guarda. Dios lo guarda. Los estudiosos y los teólogos, amén, dicen que ese texto en la versión del 60 está alterado, que está modificado. Porque la versión del 9, que es una versión antigua con la Biblia del oso, dice, se guarda a sí mismo. La del 60, lo que está enseñando es que si tú pecas y caes y le fallas a Dios, el problema fue Dios, que no te cuidó. Amén. La del 60, Dios lo guarda. Pero la de versión del 9 dice, se guarda a sí mismo. O sea, que hay una responsabilidad, que el que falla no es que Dios ha querido que falle. Él se descuidó. Él no cuidó su vida espiritual. No se guardó. ¿Me escuchó? Yo sé que Dios nos guarda de tantos peligros, como el Salmo ¿qué? 23, ¿verdad? El Salmo 91. Y muchos versículos hablan de la protección de Dios, pero lo que Cristo quiere, perdón, lo que la Biblia quiere demostrar en primera de Juan 5:18 es que hay una responsabilidad individual, hermano, de nosotros convertirnos, alabados a Dios, para, amén, cuidarnos para el Señor. O sea, que hay que cuidar el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Aleluya. Hay que cuidarnos. Hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a depender de su gracia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, amén, que él tenía un aguijón. Era el aguijón de la ¿qué? De la carne. Aleluya. Y él dice que no siendo él heraldo, hermano, de otros, ejemplo de otros, predicador de otros, él dice, yo mismo no venga a ser que eliminado. Y él dice, por eso pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, controlaba la carne. Aleluya. Tomaba control de sí mismo. ¿Cómo quebrantaba la carne? Pablo, en el servicio, en la oración, en el ayuno, el estar metido con el Señor. Él cuida y dice, no sea que yo siendo ejemplo, predicador de otro, yo mismo venga a ser, hermano, eliminado. Aleluya. Entonces hay un cuidado, amén, de nosotros, alabados a Dios, en la vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que lleva muchas veces a muchas personas, hermanos, al descenso espiritual? Una de las cosas es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, cuando nosotros nos confiamos a sí mismos, cuando hay confianza en sí mismo, cuando nos confiamos de nuestro corazón, cuando nos confiamos de nuestra mente, cuando nos confiamos, amén, hermanos, de nuestras capacidades, de pronto de nuestro intelecto, de nuestras habilidades. Hay gente que se confía, no, de experiencia, yo tengo 15, tengo 20, tengo 30 años. No, aquí es, amén, hermano, a aprender a entender que el Señor sea quien tome constantemente la rienda de nuestra vida. Cuando el hermano Luis M. Ortiz estuvo aquí en Barranquilla, Sergio Ramírez le hizo una pregunta. Como periodista le dijo, reverendo Luis M. Ortiz, usted tiene 65 años de edad y he sabido que a los 9 años, 10 años usted entregó su vida a Cristo. Y todos estos 50 años de servicio al Señor,
Aleluya. ¿Usted por qué no ha cambiado el mensaje? Tiene el mismo mensaje que viene predicando de hace 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años atrás. ¿Qué es lo que lo ha ayudado a usted a mantenerse? Y le dice Regio Ramírez, ya que hay muchos ministerios que empezaron bien, iban bien, pero en el tiempo, aleluya, se desviaron, se descarriaron. Otros se fueron al mundo, otros, aunque están, amén, frente de una congregación, una misión, aleluya, se han contemporizado, se han modernizado, han cambiado a la enseñanza, ya no son los mismos. ¿Usted por qué mantiene el mismo fuego? Amén, la misma enseñanza. Solamente Luis M. Ortiz dijo, lo que pasa es que en todos estos años que le he servido al Señor, he aprendido a depender de Él. Una sola palabra: he aprendido a depender de Él, sujetarme a Él. Esa palabra implica que era un hombre que, aunque escribió aproximadamente más de 14 libros, que aunque Dios lo llevó casi a 47 países como misionero, hermano, aleluya, en Cuba Dios lo usó de una manera poderosa, en milagros, en señales. Los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos se levantaban. Levantó una misión a nivel mundial, amén, con todo ese bagaje y esa experiencia que este hombre tenía, amén, hermano, aleluya, en el Señor, en el ministerio, aleluya. Él no se sostuvo en eso, amén, hermano, ni hizo alarde del tiempo. Él dijo, amén, todo el tiempo he aprendido a depender de Dios. Ahí está el secreto, la dependencia de nosotros de Dios, que a veces no es fácil. No es fácil que a muchos de nosotros dependamos de Dios. Nosotros nos aligeramos. Nosotros, amén, hacemos a veces nuestra propia voluntad y no esperamos, hermano, la voluntad del Señor. Amén. Mire usted la iglesia de la Odisea. Aleluya. Esta iglesia es la iglesia apóstata. Esa es la iglesia que va a recibir el anticristo. Mire usted lo que dice Cristo de esta iglesia. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio. Y yo, sí, cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, yo soy rica. Mire, soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Aleluya. ¿Qué expresión expresa esta iglesia? Una expresión de autosuficiencia. Una expresión de una iglesia que, creyendo que tenía comodidades económicas, amén, hermano, aleluya, amén, y decía, yo no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de ayunar, no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de congregarme. Es una iglesia, amén, autosuficiente. No tengo necesidad de buscar de Dios. Aleluya. Hacía alarde de su riqueza. Aleluya. Soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús dice, no sabes que tú eres una ¿qué? Desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Mire, hermano, lo que era esta iglesia. ¿Qué es una persona desventurada? Para usted es una persona que no es feliz. Mire usted que la Biblia habla de los bienaventurados, los de limpio corazón, bienaventurados los mansos. La Biblia habla de los bienaventurados, los misericordiosos. Y siempre, aleluya, cuando el Señor dice bienaventurados los de limpio corazón, le dice, ellos verán a Dios. Hay una respuesta, ¿verdad? Aleluya. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la ¿qué? La tierra. O sea, las bienaventuranzas en la Biblia siempre hay una respuesta, aleluya, positiva y negativa de bendición. Pero el Señor dice, tú eres una desventurada. Era una iglesia que no tenía, amén, aleluya, bendición. Era una congregación, una iglesia, alabado sea Dios, hermano, aleluya, que no podía, aleluya, amén, disfrutar, aleluya, de la gracia de Dios, de sus talentos, de sus dones. Era miserable, perdón, era desventurada.
Miserable. ¿Para usted que es un miserable, hermano? ¿Ah? Uno que es miseria. Tú escuchas a la gente que no le gusta dar, ¿verdad? Que son más duros, amén, que un puño en el ojo. Miserable para dar. Hay gente que son miserables, hermano, alabado, aleluya, amén. Creen de que no necesitan de otro, que no necesitan del apoyo de los demás, que no necesitan, amén, del Señor. Un miserable, aleluya. Y le dice también un pobre, aleluya. Ella decía que era rica, pero era miserable, amén. Era rica en posesiones materiales, era rica, aleluya, amén, en bienes materiales, pero era miserable, era pobre en bienes espirituales. Era ciega, o sea, no tenía visión, no tenía, aleluya, esa proyección, aleluya, no tenía discernimiento, y también era desnudo, o sea, que su vida espiritual, amén, no estaba revestida, amén, de la santidad de Dios. Levanta las manos, de la presencia de Dios. Díganle a Dios. La autosuficiencia lleva a la gente a pensar de esta forma, amén, que no necesitan de Dios, que son ricas, aleluya. Pero la condición de estas personas que llegan a ser, como dijo ahorita, amén, unos miserables. Y el Señor resume todo cuando le dice: ojalá fuese fría o caliente, pero ni eres fría sino tibia. Tibia, una iglesia tibia, amén, hermano. Es una iglesia que alterna en dos aguas, aleluya, en aguas frías y agua caliente, aleluya. Es un cristiano anfibio. ¿Sabe que el morrocoyo come la icotea, el agar come la tortuga? Son animales anfibios. El ponche, que es como el cerdo, aleluya, es anfibio. Ellos les gusta estar en el agua y se sienten bien, como les gusta estar en la arena y en el fango. Así llamados cristianos, hermano. Por eso usted ve gente, hermano, en descenso espiritual, aleluya, porque alternan en dos aguas, aleluya. No son mundanos ni son cristianos. Quieren ser cristianos, pero también quieren ser mundanos. Quieren agradar a Dios según ellos, pero también quieren agradar al mundo, aleluya, vivir conforme las cosas del mundo. Yo en el libro escribo, amén, no hagas alianza con la gente maligna. El Señor advirtió al pueblo de Israel, amén, que no hicieran alianzas, amén, con las demás naciones, porque ellos tenían otras costumbres, tenían alabados a Dios, aleluya, otras formas de adoración, amén, a los diablos, a los demonios, a la brujería, a la hechicería, al paganismo. Y Dios le corrija al pueblo: no te unas con ellos, amén, hermano, ni hagas alianza con ellos, amén, y no hagas tropezar, aleluya, sobre ti el nombre de Jehová. Y mire usted, hermano, ¿qué le pasó a Salomón? Se unió con mujeres, las moabitas, se unió con mujeres de otras naciones. Dice que las mujeres lo desviaron de Dios, lo desviaron, aleluya, de la presencia de Dios. El hombre más sabio, amén, hermano, del mundo, se dejó arrastrar, amén, por el pecado, amén, aleluya, de unirse a las costumbres paganas. Dice que aquellas mujeres lo llevaron, aleluya, a apartarse de Dios. Y dice que las mujeres desviaron el corazón, amén, de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se unió con quien no tenía que unirse. Se alió, amén, con gente, aleluya, que tenían, alabados a Dios, otras costumbres, no las que Dios le había enseñado a él. Aleluya. El frío es el que está en el mundo y puede convertirse, pero está el caliente, es el que está lleno de Dios, que ama a Dios, que busca a Dios de todo corazón, amén, hermano, aleluya. Pero el tibio, he dicho, es un anfibio, le gusta, amén, moverse, alabados a Dios, amén, en dos partes, aleluya. Ahora, aleluya, algo que también aprendemos aquí, que los descensos espirituales vienen cuando nos confiamos a sí mismos. ¿Por qué digo esto de Pedro? Porque Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué expresó Pedro cuando el Señor le estaba advirtiendo que iban a pasar un momento difícil, que iba a haber una prueba sobre ellos? Jesús les está advirtiendo, amén. Pedro dice: no, muchos se van a escandalizar, otros, amén, van a correr, pero yo no, yo no. O sea, estaba contradiciendo al Señor.
Muchos se van a escandalizar. Y Pedro y Satanás me ha pedido para zarandear todo el grupo. Pero yo oro por ti. Aleluya, para que no perezca. Aleluya. Y Jesús le está advirtiendo y él dice: no, yo no te voy a, yo no me voy a zarandear. Y le dice a Cristo: aleluya, si es posible, yo te defiendo y por ti muero. Amén. Quien te venga a hacer daño se la va a tener que ver conmigo. Jesús le dice: tú vas a morir por mí. Tú vas, aleluya, amén, a pelear por mí. Te he dicho que el gallo va a cantar 2 veces cuando tú vas a decir que no me conoces. Amén, hermano. Aleluya. ¿Y a dónde llegó la vida de Pedro? Cuando se enfrentó en la prueba. Cuando Jesús estaba, aleluya, haciendo, aleluya, amén, hermanos, amén, padeciendo. Lo señalaron y él decía: no lo conozco. Le dijeron: ¿te pareces al que tenemos? No lo conozco. Negó a aquel Señor 3 veces cuando el gallo le cantó. Porque se creyó autosuficiente. Jesús lo mandó a orar. Jesús lo mandó a clamar. El Señor lo mandó a buscar su presencia. Aleluya, porque venía una prueba. Venía, aleluya, una prueba sobre su vida. Pero él, amén, no aceptó el consejo. Aleluya. Digan gloria al Señor. Amén, hermano. Hay gente que lo destruye la arrogancia. Lo destruye la vanagloria. Lo destruye la soberbia. Mire usted el caso, alabados a Dios, aleluya, de un hombre también que llevó a ser derribado, como el caso, alabados a Dios, de el rey Usías. Después que Dios lo hizo grande, después que Dios lo prosperó, después que Dios bendijo al rey Usías, dice que se hizo poderoso, porque Dios, amén, es el que da poder. Amén, hermano. Lo había bendecido. Pero cuando ya, aleluya, estaba bendecido, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra de Dios que él, su corazón se enalteció para su propia ruina. Entonces ya no quería ser sacerdote. Entonces dijo: yo también puedo ser, pero ya no quería ser rey. Dijo: yo también puedo ser sacerdote. Y cogió los incensarios y fue, aleluya, allá, alabados a Dios, al tabernáculo. Y la escritura dice que vino con una gran cantidad de soldados y le dijo a los sacerdotes: yo también voy a ofrecer en el altar sacrificios a Dios. Y los sacerdotes le dijeron: no, rey Usías, a usted no le toca hacer eso. Esa no es la posición suya. No vaya a violar los límites de autoridad. Su posición es ser rey. Su posición es militar, política. A los que Dios ha escogido para ministrar en el sacerdocio somos, aleluya, los sacerdotes, amén, amén, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. A usted no le toca eso. Y dice la Biblia que el rey Usías se airó, se enojó, hermanos, contra los sacerdotes, aunque se le estaban oponiendo, aunque le estaban diciendo: amén, lo que está haciendo usted es mal. Pero se airó, pudo más la fuerza militar. Y cuando él entró, aleluya, a ofrecer holocausto, amén, adentro del altar, dice que la mano de Dios, amén, hermano, lo tocó en la frente y la lepra, amén, empezó a brotarle de la frente. Y cuando se vio leproso, lo sacaron corriendo, hermano, amén. Y dice la escritura que el rey Usías murió leproso, amén, hermano. Fue bajado de su sillón, de su trono, fue sacado de su casa y lo mandaron, aleluya, afuera, alabados a Dios, donde estaban, amén, los lugares de los leprosos. ¿Por qué llegó a esa condición el rey Usías? Porque se creció, se enalteció, se puso soberbio, se puso ingrato, aleluya, amén, hermano, aleluya. Quiso tomar un lugar que a él no le tocaba. La gente, cuando entra en la autosuficiencia, cuando creen que no necesitan consejo, que cuando los aconsejan porque ¿qué? Lo aconsejaron, no, rey Usías, a usted no le toca, se rebeldizan, se molestan, amén, hermano, aleluya, cambian de parecer, cambian de cara. Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿A dónde está? Mire la respuesta de él. ¿Qué? ¿Qué acaso yo soy guarda? En vez de humillarse: Señor, yo lo maté. ¿Sabe por qué Dios a veces pregunta? Para mirar qué reacción nosotros tomamos. No era que Dios sabía, pero Dios esperaba qué reacción tomaba Caín. ¿A dónde está tu hermano Abel? Era para que él se humillara.
Pero dijo: ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dice: la sangre de tu hermano, amén, hermano, clama desde la tierra. Y Dios lo marcó, le puso una señal de maldición. Pero antes de eso, cuando ellos ofrecen la ofrenda, Abel y Caín, dice la escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no la de Caín. Porque le dice que Dios miró a Abel, su corazón, y vio su ofrenda. Y Dios vio a Caín y dio su ofrenda. Antes de usted ofrendar en la iglesia, de dar lo que a Dios le pertenece, Dios primeramente mira con qué acción, actitud tú lo haces. No es la cantidad, es la calidad de corazón. Hubo una viuda que dio solamente 2 blanquitas, hermano. Los ricos daban lo sobrado, pero Jesús vio la ofrenda de la viuda. Judas, me imagino, viendo: hoy voy a robar más, porque los ricos están echando y hasta lo sobrado. Pero nadie vio la ofrenda de aquella mujer que eran 2 blanquitas. Póngale como 10,000 pesos. Porque Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Abel, miró el corazón de Caín. Y después Dios le pregunta a Caín: Caín, ¿por qué cambió tu semblante? ¿Por qué tienes la carita así, amén, como cuando se te fue la paz, se te fue la tranquilidad? Como dicen acá, amén, ¿por qué pones la cara, amén, como maracuyá vieja? Aleluya, amén, hermano. Porque has cambiado tu semblante. Y Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, mijo. De ti depende si el pecado te domina, si el pecado te controla, o tú lo controlas o lo dominas a él. De ahí salió con el pensamiento maquiavélico y mató a su hermano Abel. La arrogancia. Y Dios le pregunta: ¿a dónde está tu hermano? Reitero, era para que él reaccionara. Hubieron varias preguntas de personaje. Cuando Agar salió huyendo de Sarai, el ángel se la encuentra y le dice, y le pregunta a Agar: ¿a dónde viene y para dónde vas? Le preguntó. Y mire la expresión de Agar, con todo lo que había chocado, ¿verdad?, con su señora Sara, con la dueña, y de pronto Sara la había maltratado y la habían echado como algo que no sirviera de la casa. El ángel le pregunta: ¿para dónde viene y para dónde va? Y ella, mire qué humildad hace, mire la humildad: huyo de mi señora, huyo de mi señora Sara. Amén. El ángel esperaba esa respuesta. ¿Qué tal ella en su odio, en su arrogancia, en su dolor porque la había maltratado? Le hubiese dicho al ángel: huyo de esa viejita cachiporra, ¿no, hermano? La odio, me trató mal. Si estuviera como me trató, ahora que aunque le tengo un hijo, aleluya, a su esposo, me han tratado mal. No, en Agar no había resentimiento, en Agar no había, aleluya, odio, en Agar no había, aleluya, amén, venganza contra su señora Sara. Amén, hermano, aleluya. El ángel le pregunta: ¿a dónde viene? ¿A dónde? Ella dice: huyo de mi señora, con respeto, levanta las manos, amén, hermano, con mi señora Sara. El autosuficiente, el arrogante, el orgulloso. Ay, ¿cómo estás con el pastor? Ah, con ese viejo ahí. ¿Y por qué te fuiste? Ese viejo está en adulterio, ese viejo está. Expresan en la boca. Porque la vida y la muerte están en la jeta, perdón, en la boca. Y hay rebeldías que se manifiestan en las expresiones. ¿No sabía eso? Yo tengo un tema que si lo quieren comprar, me lo compran. Aquí hablo de rebelión. Y la rebelión se manifiesta muchas veces hasta en el pensamiento. Amén. Y en lo que nosotros expresamos. ¿Me escucha? Hay rebeliones que salen por la boca. Hay rebeliones que se manifiestan, como el caso, aleluya, de Absalón, como el caso de Natán, Abiram y Coré. Pero hay una rebelión, aleluya, que es asolapada. Gente que están en las congregaciones y están ahí,
Parece que están de acuerdo con la iglesia, pero hoy no están de acuerdo. Hay una rebelión como la de Satanás, se manifestó. Pero ¿a dónde empezó la rebelión? Dice la Escritura que Satanás decía en su corazón. ¿A dónde empieza la rebelión? Decía, ¿qué decía en su corazón Sata? ¿Qué decía? Subiré por encima de las estrellas y montaré mi trono. Dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo. La rebelión empieza, amén, hermano, en las intenciones que hay en el corazón. Empieza con el descontento. Por ahí les mandé a ustedes algo de la inteligencia artificial. Hay un hombre que entrevista, ¿verdad? Aleluya, amén, al Satanás de esa. ¿Y sabe cuál fue según lo que se escucha? El descontento de Satanás, de Luzbel, que ahora es Satanás, que es diablo, amén, hermano, que se llama león, pero no es león. ¿Cuál fue el descontento de Luzbel? Aleluya, se fastidió de adorar a Dios, de someterse a Dios. Y el problema es la posición que tenía este ser. Dice que tenía, aleluya, una cantidad como del vestido de prendas preciosas, cornolina, una cantidad y era un ser muy elevado entre los otros ángeles, era un querubín. Pero la posición lo dañó. El orgullo, la autosuficiencia tomó a la tercera parte de los ángeles, hermano, y los arrastró. Sí, así le pasó a Usías. Después que Dios lo había prosperado, después que Dios lo había bendecido. Lo triste es que hay gente que son bendecidas en una iglesia. El pastor luchó por ellos, oró por ellos, los formó, los preparó, los capacitó. No tenían nada. Y en esa iglesia prosperaron, y más triste es que después huyen y salen hablando de las congregaciones y de los pastores. Amén. Digan gloria a Dios. Amén. La autosuficiencia es una de las manifestaciones, hermano, que nos baja al descenso espiritual. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermano. Otro problema que manifiesta en una persona los descensos espirituales, escuche, es hablar a la ligera. Es hablar nosotros a la ligera. Levanta la mano, ¿cuántos hablan a la ligera? Vamos al capítulo, por favor, de Mateo 16, 21. 16, 21. Aleluya. ¿Dije Mateo qué? 16, 21. Dice la escritura aquí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. ¿Y qué más? Jesús está manifestando su labor, ¿verdad? Lo que le tocaba hacer, lo que tocaba vivir, sufrir y padecer, era la voluntad de Dios. Pero el verso 22 dice, de 16 del capítulo Mateo 16, Pedro tomándole aparte, oiga, mira acá, lo hizo en una forma prudente, lo tomó aparte. Pedro está haciendo, dice, cuando tú vas a cometer la falta a un hermano, llámale estando tú solo, hasta ahí bien. Amén. Segundo, y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? ¿Qué es reconvenirle? ¿Ah? Lo empezó a que reflexionara. ¿Cómo te va a suceder eso? ¿Cómo vas a permitir que tú padezcas, tú mueras? No, tú estás nuevo todavía, Señor. ¿Qué nos vas a dejar solo? María, tu mamá te necesita.
Le empezó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti. O sea, de otra forma, oiga, mire por usted mismo, hombre. Tenga compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ojo, Pedro aquí está censurando al Señor, pero también se está oponiendo, amén, hermano, al propósito que Dios tenía para con Cristo. Cristo tenía que padecer, Cristo tenía que sufrir, amén, hermano. Cristo tenía que morir, pero también tenía que resucitar, amén, hermano. Y lo que está haciendo Pedro es tratando, hermano, que esto no se cumpla. Aquí se ve un Pedro como cuando se ve interesado por el Señor, como si amara mucho al Señor. Comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose en sí, le dijo: Pedro, le dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Quién? Claro, ¿quién? Satanás. Aquí Pedro estaba actuando por Satanás. Amén. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de lo que? De los hombres. O sea, Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. Se dejó. Amén. Porque Pedro era muy ligero, los boca suelta. Amén, hermano. Los que todo lo dicen, todo lo expresan. Hermano, tienen un problema que Satanás sabe que es una persona que es fácil de usarla para atacar y para destruir, para crear cizaña, para crear descontento y desconfianza, porque son flojos de lengua, son fácil. Yo tengo un tema aquí también: el peligro de no guardar secreto. Hay gente que todo lo que ven enseguida lo dicen, lo expresan, no importando a veces el daño que causan, aleluya, en la vida de los demás. ¿Cuál fue el problema de José? Cada sueño que tenía José se lo contaba a sus hermanos carnales. Hay sueños que Dios tiene para ti, amén. Hay cosas que Dios tiene, pero a la gente carnal, amén, hermano, los hermanos carnales, en vez de tomar eso como espiritual, te atacan. José soñaba y ya iba donde los hermanos alegres y les contaba. Y dice la escritura que era un momento que le dijeron: ¿qué te pasa a ti todos los días? Sueña. Y tuvo un sueño donde, amén, las 2 estrellas se inclinaban hacia la clase del sol, ¿verdad? Y la luna le dijo el papi mismo: papá, ¿qué acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Pero él contaba, amén, sus experiencias a personas que no eran espirituales. No cuente las cosas a gente que son carnales. Aleluya. Personas que están dentro de las iglesias, amén, hermano, aleluya, amén, que esperan, aleluya, cualquier palabra a veces de una persona, o cualquier chisme, para regarlos como la gasolina con el fuego. Tenemos que cuidar nuestras palabras, medir nuestras expresiones. Aleluya. Digan gloria a Dios. A veces tenemos que ser prudentes. La Biblia dice que Jesús, amén, aleluya, crecía en sabiduría y en prudencia. Dice la Biblia que las palabras de Cristo eran palabras que de sabiduría y de poder. Gente que todo lo filtran, que todo lo dicen, que todo lo cuentan, y a veces le están haciendo daño a la congregación, amén, hermano, y a otros porque son boca floja, lengua suelta. María era diferente cuando llegaba al niño que lo llevaba al templo, y Dios usaba a Simeón, usó a una mujer, Ana, y a otro, y decían lo que iba a ser ese niño grande. Dice que todo eso ella lo guardaba, ¿dónde? En su corazón. La gente que es prudente para hablar no se meten en problemas. Yo tuve una mujer pastoreada en un lugar donde yo pastoreé, aleluya, era la que creaba el chisme, hermano, y hablaba del mundo y todo el mundo, hasta de la abuela, pero hasta de la cédula de ella hablaba, aleluya. Y llegó un momento en que lloró
y dijo: yo me voy de la iglesia porque aquí no me quieren, aquí no me aman, aquí no se quieren. El problema, hermano, no es la iglesia, el problema es su lengua. Usted ha peleado conmigo, Julano, y usted ha creado disensiones. ¡Frene la lengua! El chisme en la iglesia tiene que acabarse. Yo aquí tengo un tema que se llama los pecados que descuidamos. Amén. Diga gloria a Dios. El chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron el destructor, ni aun tus pensamientos digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz a los que tienen a los que tienen alas. Harán saber tus palabras. A veces decimos: nadie lo va a saber. Yo cuento esto, pero cuidado, hermano, usted lo va a sacar de aquí. No hable porque se va a salir. La Biblia es clara. Amén, hermano. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz a los que tienen alas, harán saber las palabras. Habrá mal. Hablar mal de los siervos de Dios está censurando. Amén, hermano. Está censurado por él mismo. El chisme. Tenemos que cuidar nuestra boca. Eso trae descensos espirituales, trae decadencia espiritual, trae muerte espiritual. Aleluya. Díganlo a Dios, hermano. El hablar sin pensar trae problemas. Le dice el hombre pronto para oír y tardo para hablar. Hay quienes son débiles por la boca. ¿Me escuchó? Es los que son débiles por la boca. Un día tendremos que darle a Dios cuenta por cada palabra que hagamos nosotros, digamos aquí en la tierra. ¿Me escuchó? Santiago habla del problema de la lengua si no la sujetamos. Las causas terribles que trae la lengua cuando no la frenamos. Dice que es un pequeño fueguito. Amén, hermano. Échelo en un bosque seco para que todo se quema. Las grandes devastaciones de árboles, ¿verdad? Y de especies que han sufrido, amén, aleluya, porque alguien dejó un cigarrillo, dejó una pavita, dejó de pronto un tizón prendido, y eso, hermano, llegó a quemar, aleluya, grandes hectáreas de árboles, de bosques, de animales. Un pequeño fuego. Aleluya. Digan gloria a Dios. Eso trae descenso espiritual. Y gente dice: yo estoy desanimado, yo no sé qué tengo, ay, estoy como triste y yo estoy llorando, aleluya. Mira lo que hiciste 4, 5, 6 días atrás. El Espíritu Santo se contrita. Hermana, ¿por qué hermano, yo no sé por qué lloro? Me siento como si no. Mira lo que hablaste. Tengo un vacío. Ay, mi madre. Y se golpea el pecho. Créanme. Mira lo que da la vez a la lengua. Hemos aflojado ciertas cosas que eso contristan al Espíritu Santo. Digan gloria a Dios. Amén. Tercero, y termino con esto porque son aproximadamente como unos 9 pasos que nos llevan al descenso. Número 3. El cuidar de velar y de orar. Jesús le dijo a los apóstoles: velad y llorad. Velad y llorad para que no entren ustedes en tentación. Cuando usted vea que somos vulnerables a ciertas cosas, nos falta oración. Cuando usted vea que, hermano, que usted se irrita, que usted irrita así, que usted está así como como ese puerco espín que están que lo puyan, hermano, para explotar, vele y llore. Cuando usted se sienta que un pastor predicó y me la tiró y me golpeó
ya no vengo más a la iglesia. Me tiró el mensaje. Vele y llore porque está en la carne. Le decían allí en Ávila, Pastor Chille, si usted es una mujer muy bonita, simpática, 60, 90, 60, muy linda, ¿será que esa mujer no lo mueve usted? Y Ávila dijo, soy de carne. Lo que me mantiene a mí es que día y noche estoy en la presencia de Dios para sujetar las pasiones de la carne. Amén. El más fuerte diga débil soy. ¿Me escucha? Vela y ora para que no entres en qué. Cuando hay descuido en la oración, cuando se descuida el ayunar, iglesia, cuando tú te descuida el congregarte, alabado sea Dios, cuando usted descuida el estudio, la lectura de la palabra. Cuando usted no se sujeta los pasos que Dios ha dejado para nosotros alimentarnos. Número 1, la oración. Número 2, la congregación. Número 3, estudiar la palabra. Saque un tiempo especial de media hora todos los días y póngase una banquita, amén, con un abanico y lea, estudie. Si no tiene gafas, compre, levanta la mano, lente, pero estudie la palabra. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de buscar la presencia de Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De Jehová. El descuido de estos 4, amén, principios de gracia, la oración, el ayuno, la congregación, el estudio de la palabra, se lleva una persona, si lo descuida, amén, se resbala, se cae. Recuerda las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? ¿A dónde consistía la prudencia de 5? Que tomaron aceites, hermanos, en sus en sus lámparas. Pero también tomaron aceite adicional en sus vasijas. Ellas no se acostumbraron ni se, ¿cómo es la expresión? Ni tampoco se conformaron con el aceite de la lámpara, porque ella sabía que ese aceite, amén, podía, amén, fortalecerlos para una semana, para 15 días, amén, hermano, aleluya. Pero necesitaban, hermano, más aceite adicional para lo que viniese más adelante. Levanta las manos, amén, hermano, aleluya. Hay gente que solamente oran una vez a la semana y ya no oran más. Hay gente que ayuna una vez al mes y ya no ayuna más. Levanta las manos. Hay gente que se congrega cada 20 días. Esa persona, su vida espiritual, amén, hermano, amén, puede estar en un peligro, porque quien te fortalece es el Señor. ¿Cuántos saben que nos fortalece es el Señor? Digan gloria a Dios, aleluya. Y termino con esto. Otro problema que muchas veces la gente lleva al descenso espiritual es la crueldad. Aleluya, es el carácter no moldeado. Gente violenta en las iglesias, gente cruel. Jesús le dijo a Pedro, ven y ora. Ven y ora porque viene una prueba grande sobre ustedes. Y cuando fueron a agarrar a Jesús, ¿qué manifestó Pedro? Sacó la espada, agresividad, crueldad, y le quiso cortar la cabeza al soldado. Menos mal que el soldado hizo así ras y le cortó fue la oreja. Gente en la iglesia crueles, violentos. Le cortó Pedro la oreja mal, amén, a Malto. Amén. Juan solamente mencionó que fue Pedro quien le cortó la oreja a Malto. Sí. ¿Me escuchó? Hay gente que usted la ve que andan siempre rabiosos. Usted los ve que andan así, amén, como la cara, como cuando parece, hermano, que no han comido 4 días. Le fastidia el perro, le fastidia el esposo, le fastidia el hijo, le fastidia a la hija, amén, hermano. Le fastidia cualquier cosa. Tienen que hacer morir. No es que mi abuela era así, mi papá era así.
carácter algo. Y bueno, era peor porque él decía: yo lo mato y saco el cuchillo y me chupo la sangre. Eso fue tu tarracatacarracatabuelo. Amén, aleluya, amén, hermano. Ya la Biblia dice: de modo que si alguno está que en Cristo, nueva criatura es. Ya debemos tener el carácter divino. Levante las manos. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es fe, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que manifieste los frutos del Espíritu Santo. No hay ley que lo condene, amén, hermano. No hay juez que lo lleve, aleluya, a la cárcel, porque está dominado. A ver, pero los que son de Cristo, levantan los dedos, crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Sepa eso. No está diciendo que yo soy así, es que yo soy así. A mí no me cambia nadie. Ajá. Sigue así porque tú, que Dios te va a estrellar. Pablo iba con agresividad matando a los que eran cristianos y mató a Esteban. Y cuando iba llegando, amén, a Damasco, el Señor se le presentó y lo tumbó. El porrazo fue grande, pues quedó ciego. Moisés mató a un egipcio, recuerda, lo enterró y creía que nadie. Carácter no moldeado. ¿Qué hace Dios? Lo saca de Egipto y lo mete en un desierto 40 años. Gente que no moldean su carácter. Hay una mujer, hermano, que usted la corrige y eso se le sale a usted como el jabón en Ciénega. Eso es más resbalosa, hermano, que un moncholo. Usted le empieza a decir esto y se le ve siempre una altivacito. Y usted, y la iglesia. Oiga, no estoy hablando con los, es con usted. Pero entonces tratan de tirar tinta, es la expresión, ¿verdad? Cortinas de humo para justificar su error, para justificar su pecado. A mí ustedes están diciendo en la iglesia, hermana, no es usted. Porque si alguien en la iglesia, para mí, oiga, es de piedra, de tropiezo, póngase las uñas o los pies. Póngase zapatos de hierro. Las personas que empiezan a manifestar descensos espirituales no ven la culpa, ven a Domingo, entonces ven a Sandra, ven a Nor, ven a la hermana, y ellos no. Ellos se exoneran, empiezan a poner un castigo así, se vuelven un castigo y ellos, ay, Julana. Y yo le dije: hermanita, mire, yo no voy a seguir viniendo aquí. Usted, la iglesia está abierta, de usted depende si quiere, porque ya es una lucha, ya 3 veces ha estado en la iglesia, ha ido. Y lo malo es que cuando uno va a corregir eso, hermano, eso escarba, hermano, aleluya, hasta el muerto de 20 años. Aló. Digan gloria a Dios. ¿Cuál es tu descenso espiritual? Amén. Amén. Aquí empezamos a estar de lejos. Y Pedro seguía a Jesús de lejos. Segundo, la falta de asistencia al templo. Nos alejamos. La pérdida del primer amor. Pedro se alejó. Amén. La inercia. ¿Qué es inercia espiritual? Inercia espiritual. ¿Ah? La inercia espiritual. Cuando nada más somos espectadores, estamos ahí como expectativos inertes. Es un estado de estancamiento.
no tienen deseo, no tienen anhelo. Maldito el que hace la obra de Dios indolente, ¿qué? Indolentemente. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre. La gloria es tuya. La gloria es tuya, Señor. Pido en esta noche, Padre de la gloria, que bendigas más a tu pueblo. Te alabo, Padre, te alabo, Cristo, y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande, Señor. Gracias te doy. Hoy entrego mi vida, Señor, aquí. Voy a partir el jueves. Dios bendiga al pastor Rubielo. Me llamó, me dijo: pastor, se va a quedar en mi casa. Gracias, pastor Rubielo, allá en Cancún. Bendiciones, Padre, en tu gracia, Padre, en tu amor. Partimos de este lugar, Dios mío, a otra nación. Gracias te damos. Este mensaje va a ser bajado a YouTube. Usted encuentra como Iglesia Centro Evangelístico de Avance. Iglesia Centro Evangelístico de Avance. Estamos en YouTube. Mañana se baja el mensaje. Aleluya. También quiero decirles que aquí están mis libros. Ya por ahí mandé unos 10 que me compraron. Amén. Aquí otro libro. Se llama Llaves que abren puertas de bendición. Bosquejos para predicar. Etapa 1, Bosquejos para predicar, etapa 2. Allá tenemos Herejía de perdición, acontecimientos finales. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. La paz y sea sobre todos ustedes.